En tal sentido, y como estamos metidos en el tema de la discusión de las cuestiones que tienen que ver con la redistribución del ingreso y con la igualdad, que es un tema esencialmente de orden político, no tiene metodologías económicas por las cuales éstas lo puedan resolver. Y en tal sentido, acá aparece también el tema cuando se discute la inflación. Al estar consolidado un régimen macroeconómico sólido que no tiene perforaciones que permitan explicar alguna falla que implique la cuestión de la inflación, aparece el tema aparece el tema de la inflación con una clara manifestación de la puja distributiva, y en este sentido también aparecen las cuestiones políticas como cuestiones centrales a ser resueltas en la Argentina de hoy. Esto hace absolutamente necesario que la necesidad de avanzar para poder profundizar el proyecto, como se dijo acá, como lo dijo Jorge y como lo dijo Horacio, en la necesidad de la construcción política para poder no solamente sostener la continuidad del gobierno, de un gobierno que tenga que ver con este proyecto, sino también para que esa continuidad pueda garantizar la profundización, que es solamente ese camino la posibilidad de su sostenimiento. Y la posibilidad de profundización del proyecto implica cuestiones concretas, o sea, la continuidad de la política redistributiva, la posibilidad técnica y no solamente política, de que esa política pueda ser continuada. Pero esa posibilidad técnica tiene un sustento político claro, y ese sustento político claro es esa construcción que hay que realizar. Necesitamos, por ejemplo, que el año que viene, cuando tengamos una renovación política a partir de las elecciones, los poderes, el legislativo y el ejecutivo puedan barrer con la restricción a poder mover el tema de las retenciones sobre las exportaciones. Necesitamos la posibilidad de que se puedan garantizar políticas como la participación y la distribución de las ganancias son centrales en términos de avanzar en el proceso redistributivo, para poder tener políticas legales que puedan operar sobre la base de limitar el poder de definición de precios en el mercado por parte de las empresas concentradas, y eso requiere de parlamentos construidos sobre la base de personas comprometidas, de representantes, de gente del pueblo comprometidos con un proyecto popular. En ese sentido, también, tanto para la posibilidad de ganar las elecciones, como para la posibilidad de profundizar el proyecto y como profundizar, sostenerlo, hace falta una construcción política que pueda garantizarlo. Y eso es una cuestión ausente o con fuertes problemas hoy en la Argentina de hoy, ausente o con fuertes problemas. Y el tema de lo que se planteaba acá, del Frente Político y Social, aparece como una necesidad clara, planteándose que el tema, o como se planteó, que el tema del Partido Justicialista es hoy sobre lo que se ha sostenido esta realidad y las dificultades que tiene estar construida solamente sobre la base del Partido Justicialista. De todas formas, esta cuestión de la construcción del Frente Político y Social es una construcción que tiene que ser no solamente formulada, y acá aparece la diferencia entre las cosas que no se saben y que hay que empezar a saber, sino hay que discutir de cómo sería esa construcción. Hay una cantidad de iniciativas en términos de construcción de fuerzas que están en el proyecto aparte del Partido Justicialista, las mencionó Jorge, el partido de Sabatella, el radicalismo K, también el Partido de la Victoria, que intenta hacer una creación política sobre la base de una definición kirchnerista, pero ajena al Partido Justicialista. Esa construcción también es muy importante para canalizar la posibilidad de ir construyendo muy cercanamente al proyecto kirchnerista una fuerza que tenga que ver con poder diseñar una fuerza distinta a la del partido Justicialista. También el Partido Solidario, también los partidos comunistas que están dentro del proyecto, también los partidos socialistas, todas estas cuestiones.
Pero esta agregación es muy insuficiente para iniciar este debate. Y es un debate necesariamente importante de realizar, porque no se puede pensar esto, y me parece que esto me parece una cuestión importante de plantear, pensándolo escindido del proceso electoral. Esto es, pensando que el proceso electoral circula por las fuerzas tradicionales, encaradas por las fuerzas tradicionales, y el proceso político de movilización tiene otra estructura de representatividad política. Esto, como en la Argentina, la dinámica electoral es muy importante y es el resultado del proceso de que vivimos estos años. El hecho de que lo electoral tenga esta dimensión, donde los poderes públicos discuten políticas de Estado trascendentales para el pueblo, hay que unir las representatividades sociales, las representatividades políticas que han surgido de la lucha con los procesos electorales. Hay un proceso de mutación que hay que estimular en términos de la desaparición, de la desaparición, transformación o inclusión, remodelación, como se llame, pero una transformación del sistema político argentino, donde no puede estar, por un lado, un sistema de partidos dedicados a las elecciones y por otro lado, un conjunto de organizaciones sociales que construyen la política de todos los días. En ese sentido, me parece que en Carta tenemos que debatir esta cuestión, la cuestión política y las cuestiones que tienen que ver con las construcciones políticas y con las construcciones electorales, y tratar de juntar las dimensiones de la política de la política electoral y la política popular, así como también juntamos las dimensiones de la política y la economía cuando discutimos los elementos que tienen que ver con los destinos de la nación, tratando de alejar el aislacionismo en una determinación técnica y aséptica de lo que son los conceptos de la economía. Entonces, me parece que esta cuestión de la construcción política es un tema para debatir urgentemente, si es un tema de un frente social y político, si es un tema de un partido movimentista. Este tema es un tema que entra en la agenda inmediata para ser discutida. De manera que lo que me parece, junto a esa agenda, así como la agenda que tiene que ver con un momento de redistribución de ingresos, como un nuevo momento más profundo que está implicado por la transición del eje de la inclusión hacia una transición que tiene que ver con el eje en la redistribución de la riqueza. El tema de la participación política también es un eje central de la construcción actual. Y también el eje de la construcción latinoamericana, porque aquí los temas de construcción política en los distintos países latinoamericanos es de un orden distinto, es desparejo. Y para poder sostener este proyecto es necesario sostener un proyecto latinoamericano. El proyecto de la construcción política tiene que también tener un grado de regionalidad. Hay que debatir entre nosotros cómo es la construcción política y hay que también debatir con otros cuál es la construcción política, con los otros países que participan de este proyecto latinoamericano. Porque en los procesos que hubo, también en los otros países latinoamericanos, las construcciones son desparejas. Y en los procesos que hubo de ofensivas contra los proyectos populares en Latinoamérica, en el conjunto de los proyectos, ahí se ve un alto grado de movilización social, pero también deficiencias, imposibilidades de construir movimientos permanentes políticos de Estado que estén en condiciones de confrontar con las ofensivas que se emprenden desde la derecha. Los procesos estos, cuando se vivieron, fueron recibidos por los que comandaban los proyectos, los que lideraban, como también una señal de necesidad de construir las estructuras políticas que defiendan ese proyecto. Entonces, aparte de discutirlo entre nosotros, hay que armar una corriente de discusión latinoamericana acerca de las construcciones de frentes políticos y sociales, o de movimientos, o de partidos, de construcciones políticas que respalden la continuidad del movimiento latinoamericano y que puedan discutir también políticas en común estratégicas de largo plazo en ámbitos de definición que no deben ser solamente lo que se construyen a nivel de las estatalidades.